Buenos días, colegas, queridas y queridos colegas. Buenos días. Soy José Luis Marín, presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y el encargado de daros la bienvenida a este curso monográfico sobre en qué nos puede ayudar este concepto de medicina psicosomática para la práctica clínica como médicos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestra confianza, muchísimas gracias por haberme preferido en lugar de estar disfrutando de una maravillosa mañana de primavera madrileña y ojalá que mañana, a última hora de la mañana, os haya compensado, aunque sea mínimamente, el haber hecho esta elección, ¿no? Vamos a preparado unas diapositivas para hacer una presentación sobre la que podamos después e incluso durante debatir o comentar cualquier cosa que se os ocurra. Aunque probablemente tengamos tiempo para hacer un debate como tal, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre la misma diapositiva que esté en la pantalla, por favor, interrumpidme en ese momento. A mí no me supone ningún problema eso, ¿de acuerdo? Al revés, me interesa saber vuestro feedback para saber si es también mínimamente interesante lo que estamos haciendo. Así que cualquier cosa que tengáis que comentarlo, por favor, hacedlo en el momento. ¿De acuerdo? Estas diapositivas las he preparado para este tema desde que hace unas semanas, unos meses, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, al que yo pertenezco hace muchísimos años, contactaron para ofreceros esta actividad formativa. Y, empecé a preparar entonces estas diapositivas. Quiero decir con ello que las diapositivas, por lo tanto, son vuestras. Así que las he preparado para vosotros. Así que las podréis encontrar, si queréis, a partir del miércoles, para que tengáis la presentación completa, ¿no? A partir de, hoy es lunes, martes, justo a partir del miércoles, terminamos mañana a las 2, pues el miércoles, a partir del miércoles a primera hora de la mañana, tendréis toda la presentación completa, tal y como la vais a ver aquí. Toda la presentación estará en nuestra página web, en la página de la SEMPIP, de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, que aquí tenéis la referencia en psicociencias.com, pasáis en el menú. Hay un apartado de publicaciones. Cuando pincháis en publicaciones, lo primero que aparece es un listado de noticias, noticias que son las diferentes cosas que hacemos, y el miércoles la última noticia, la que aparecerá en primer lugar, será precisamente que hemos estado haciendo esto dentro del marco de colaboración que la SEMPIP y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid mantienen desde hace también muchos años. Y ahí podréis descargar entonces la presentación completa. Haremos un descanso a mitad de mañana aproximadamente para poder descansar. Igual lo haremos mañana y procuraremos ser puntuales también mañana para comenzar a las 10 en punto y seremos puntuales hoy también para terminar a las 2 en punto y que por lo tanto que sepáis que podéis ser dueños de vuestro tiempo. Yo represento a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, que es una institución privada, claro, que cumple 40 y tantos años. Y que fundamos un grupo de médicos y de psicólogos entusiastas muy jóvenes, mucho más jóvenes, claro, teníamos más pelo y mucho menos años, y que fundamos en 1978 y que como tal fue reconocida como en el registro y registrada en el Ministerio del Interior, en el Registro Nacional de Asociaciones, y era una asociación que creamos entre profesionales para lo que entonces nosotros decíamos uno de los objetivos, el objetivo como tal, un objetivo largo, pero en su definición, pero lo que nosotros decíamos es que queríamos psicologizar la medicina que hacíamos entonces. Yo estudié medicina aquí, precisamente, en la Universidad Complutense de Madrid, y en el aula 1
que es muchos de vosotros lo conoce, claro, porque está exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada, los mismos durísimos bancos de madera, exactamente igual que en los años 60, finales de los 60, cuando yo comencé la carrera, ¿no? Ahí firmamos el acta fundacional en 1978 para, decíamos, psicologizar la medicina que hacíamos entonces, que yo aprendí en el Hospital Clínico de Madrid, con la que estoy encantado, claro. Nos parecía desde entonces, desde que yo era estudiante de medicina, nos parecía que solamente le faltaba una cosa, que era observar los aspectos psicológicos, afectivos, emocionales de los pacientes y constatar, de una manera académica, constatar la importancia que todo eso tiene, no solo en el origen de la enfermedad, ¿no?, como vamos a ver ahora, sino, desde luego, en la evolución, en el tratamiento, en la aceptación del tratamiento, en la evolución y, eventualmente, en la curación de la enfermedad. Ese era el objetivo que empezamos a poner en marcha en una unidad muy precaria que fundamos en el Hospital de la Princesa, en el que entonces yo era médico residente, después de haber hecho la especialidad de psiquiatría en el Hospital Universitario de Gante, en Bélgica. Bueno, con estos antecedentes, ¿qué es lo que me gustaría que pudiéramos hacer aquí a lo largo de la mañana? Quienes me conocéis, y aquí veo caras conocidas y a quienes estoy particularmente agradecido por su reincidencia, sabéis que me encuentro muy incómodo estando quieto. A mí me encantaría estar moviéndome por aquí y siempre lo he hecho así. Pero estas son, como se dicen, exigencias del guión. Estos contenidos están siendo grabados dentro del convenio con el Colegio de Médicos. Es que esto después va a estar en la web del colegio para poder verlo. Y entonces me tengo que quedar aquí quieto, mayoritariamente quieto, debajo además de estos focos que, bueno, está estupendo, ¿no? Y el sistema de grabación es fantástico y los técnicos de grabación, a quienes ya conozco, pues son una bendición. Pero me siento relativamente incómodo. Voy a ver cómo pero es un problema mío, que no tiene nada que ver con vosotros, claro, con vosotras, pero quería advertirlo. ¿Qué me gustaría que pudiéramos, que pudiese mejorar después de estas 8 horas, en todo caso es muy poco tiempo, ¿no? Pues algo que para nosotros es importante, que es lo de cambiar la mirada. Cambiar la mirada. Esto me lo vais a escuchar varias veces a lo largo de este curso monográfico, ¿no?, de estas 8 horas. Lo de cambiar la mirada del clínico para favorecer la integración biopsicosocial. Cuando cualquiera de nosotros se nos pregunta por la definición de salud, todos tenemos muy claro que la salud tiene que ver con el bienestar, en los ámbitos biológico, psicológico y social. Eso está muy claro en la definición de salud. Sin embargo, hay una cosa que también me llamaba la atención ya desde que yo era estudiante de medicina, cuando esto se aplicaba a la enfermedad, a la práctica clínica, nos centrábamos fundamentalmente en los aspectos biológicos. Qué curioso. La salud está muy bien definida en los 3 ámbitos, sin embargo, la enfermedad no siempre está tan bien definida en los 3 ámbitos, ¿no? Y a los médicos nos enseñaban y nos siguen enseñando. Mi hijo pequeño acaba de terminó el año pasado la carrera de medicina y, bueno, pues curiosamente en la misma universidad. Yo lo hice en un hospital clínico, en la Complutense, y él lo ha hecho en el 12 de octubre. Pero esto me ha permitido en cierta medida, volver a hacer la carrera de medicina, ¿no?, en la Complutense de Madrid. Y lo que mi hijo me contaba, pues era algo así. Esto es, había muy poco de psicología, muy poco no tanto de psicología, muy poco simplemente de mirada más allá de la biología molecular. Había bastante poco de mirada, ¿no? Lo que todos los que estamos aquí somos capaces de constatar también es que la medicina en los últimos 50 años, por decir una cifra en la que yo tengo referencia, claro, en los últimos 50 años la medicina ha avanzado muchísimo. Como yo tengo mucha relación también con el ámbito psicológico, con la psicología de este país y en general con la psicología, claro, porque esto es lo que llevamos años haciendo, integrarlo, también puedo decir que la psicología ha avanzado muchísimo en estos últimos 50 años. Mucho, una barbaridad. Para empezar, en España se ha reconocido como carrera. Hace 50 años no existía como licenciatura, como carrera profesional siquiera, ¿no? Era una rama de la carrera de Filosofía y Letras. Tanto medicina como psicología han avanzado mucho, pero lo que nos parece que han avanzado de una manera, con frecuencia, habitualmente de forma paralela y con demasiada frecuencia para nuestro gusto de manera divergente. Y en medio está el paciente.
En medio está el paciente al que todos nosotros le hemos enseñado a compartimentar el discurso y entonces a contarle una serie de cosas y contarlo de una manera en medicina y contar otra serie de cosas y contarlo de otra manera en psicología, como si fuera posible separarlo. Este va a ser la piedra de toque de esta primera mañana, ¿no? Como si fuera todavía posible separar lo psicológico de lo corporal. Así que una de las propuestas, uno de los objetivos es proponernos cambiar la mirada y que además de mirar la enfermedad, que miremos al enfermo. Insistiremos mucho en eso, ¿no? Voy a procurar también daros datos para intentar entender el lenguaje del cuerpo. El cuerpo, como dice uno de nuestros maestros en esto que se llama psicosomática, ¿no? Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo y sus síntomas y sus enfermedades como memoria implícita de la experiencia traumática, básicamente, que es en lo que estamos trabajando en los últimos años. El cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo va a contarnos lo que no podemos contar con palabras. Así que vamos a intentar entender el lenguaje del cuerpo. El cuerpo habla. Lo que ocurre es que el cuerpo no siempre es escuchado. El cuerpo entero no siempre es escuchado de la manera en la que esta orientación de la medicina, que se llama psicosomática, pretende, ¿no? Os propone al menos. Acercarnos a la visión sistémica de las relaciones humanas. A veces nosotros decimos, con ánimo de provocar, que las terapias, yo soy médico psiquiatra, pero fundamentalmente soy psicoterapeuta. Lo que más me ha interesado, y sobre todo en los últimos años, me ha interesado mucho la psicoterapia, ¿no? Lo que nosotros a veces decimos con ánimo provocativo, con ánimo de provocar, es que la terapia individual no existe. Que la terapia individual es una forma de hablar. La terapia individual es una manera de hablar que define una interacción entre dos cuerpos físicos, dos personas, pero que las terapias, la intervención terapéutica, sea como fuere, con algunas excepciones, claro, que puedan tener que ver con especialidades médicas concretas, la terapia individual no existe, es terapia sistémica, siempre hacemos terapia sistémica, aunque no veamos nunca el sistema. ¿Por qué? Porque el ser humano, si bien no se puede separar lo psicológico de lo biológico, de lo corporal, tampoco se puede separar de lo cultural, de lo social. Otra vez recordamos la definición de salud. Cuando definimos la salud está muy claro, pues esa misma definición vamos a aplicarlo a la enfermedad. De manera que, dicho de una forma también con ánimo de provocar, para que sepáis a lo que os exponéis estas dos mañanas, nuestro paciente mejorará en tanto en cuanto su sistema se lo permita. Porque nuestro paciente finalmente es la pieza de un sistema, es una pieza de un sistema y cada vez que en cualquier tipo de sistema, y esto es física pura de von Bertalanffy, la teoría general de los sistemas, cada pieza de un sistema que se modifica obliga a todo el sistema a cambiar, obliga a todo el sistema a adaptarse. Y eso en atención primaria lo veis, sobre todo en atención primaria lo veis cada día. Los movimientos del sistema en relación con los movimientos terapéuticos, los movimientos curativos, los movimientos de progreso de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? El paciente aislado existe en muy pocas especialidades de medicina, en anatomía patológica, es decir, claro, en medicina forense, en muy pocos casos existe el paciente aislado. Lo que estamos viendo siempre, con lo que estamos tratando en la práctica siempre son realmente sistemas, microsistemas, familias dentro de un sistema superior, que es la cultura. Y no podemos prescindir, y ya lo sabéis también, no podemos de ninguna manera prescindir del concepto de cultura, del concepto de macrosistema en nuestra práctica clínica, ¿no? Voy a proponeros también comprender la biografía de las enfermedades. Esto es entender que lo que el paciente nos está consultando hoy es probable, altamente probable, voy a intentar convenceros de que es muy probable que haya comenzado muchos años atrás, muchísimos años atrás, luego lo veremos. Las manifestaciones de esa enfermedad pueden tener una historia más o menos reciente. El estado del paciente de estrés crónico que ha facilitado la aparición de la enfermedad pudo haber empezado 20, 30, 40, 50 años atrás, hace mucho tiempo. De hecho, algo que nosotros proponemos en nuestro centro clínico, en este momento yo trabajo en un centro privado, es cambiar la pregunta. La pregunta, no tanto la pregunta ¿qué te pasa?, que es la típica pregunta médica que hemos aprendido, claro, lógicamente,
y que tiene mucho sentido, obviamente, en muchos espacios. La pregunta no sería tanto qué te pasa, sino quizás qué te ha pasado. Desde luego, cuando la consulta es una consulta que tiene que ver con psicosomática, con somatizaciones y, por supuesto, con cualquier manifestación del sufrimiento humano en el área de lo mental, la pregunta siempre debe de ser qué te ha pasado. Ese de repente, la niña, el niño estaba fantásticamente bien, todo era maravilloso, la historia era maravillosa y de repente la niña deja de comer o comienza a vomitar o el niño tiene una bufé delirante con un brote esquizofrénico, de repente el niño, que todo era maravilloso, comienza a inyectarse heroína. Eso no nos parece consecuente. Eso no corresponde con la realidad cuando se observa la biografía. Así que cuando estudiamos la biografía de nuestro paciente, ¿no? Ese de repente es algo difícil de aceptar desde la manera de ver, desde la manera de mirar, de la psicosomática. Así que la pregunta sería, desde la primera pregunta, desde el primer día, desde el primer momento, la pregunta es ¿qué te ha pasado? ¿No? Porque esto, otra vez, que me traes aquí, ha comenzado hace muchos años y como voy a intentar también convenceros a lo largo de estas 2 mañanas, el paciente lo sabe. Un concepto que quiero también plantearos ya, que yo he aprendido de uno de mis maestros también, de Christopher Bolas, el concepto de lo sabido impensado. Entonces, todo esto que voy a comentaros aquí, en lo que se refiere a la somatización, la disociación, la somatización como expresión de conflictos, sobre todo de experiencia traumática antigua, todo esto el paciente lo sabe. Es lo sabido impensado. El paciente lo sabe. Bien es cierto que no sabe cómo contarlo, ni sabe cómo articularlo, ni sabe cómo pensarlo, es cierto, pero lo sabe, él lo sabe. Hay una parte y una de sus herramientas, ¿no?, de memoria implícita, ¿no?, de saberlo es precisamente la somatización. Es, otra vez lo que decíamos antes, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no?, la memoria implícita en forma de síntoma, de síndrome o de enfermedad corporal. Observar también como objetivo de estas 2 mañanas la relación entre sus vidas y sus síntomas, que acabo de comentar, ¿no? Los síntomas que presentan en este momento tienen una narrativa, es lo que llamamos una medicina narrativa, intentar entender al servicio de qué está el síntoma ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? La pregunta otra vez, ¿qué te ha pasado? Contestarnos a una pregunta que desde el plano de lo mental, cuando nos ponemos a pensar en trastornos mentales, eso resulta muy evidente. Lo que yo voy a plantearos aquí esta mañana, como médicos de cualquier especialidad, es que eso puede ser también muy evidente en manifestaciones corporales, ¿no? Con poder contestarnos nosotros, con la ayuda del paciente, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esta sería la pregunta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en tu vida para que ahora de repente, otra vez el de repente entre comillas, ¿no?, ¿qué ha pasado a lo largo de tu vida para que en este momento estés en la consulta diagnosticada de fibromialgia? Por decir un ejemplo clínico, médico, que a todos nos une, ¿no?, en la manera de entender, de pensar en un cuadro clínico corporal muy evidente, ¿no? Explorar las experiencias traumáticas tempranas en el origen de la enfermedad. Yo creo que esto es lo más, no sé si moderno, porque esto ya lo dijo Freud, pero luego Freud se desdijo. También es cierto eso y hemos pasado durante muchísimos años en los que este concepto de experiencia traumática y somatización, experiencia traumática y sintomatología, manifestada otra vez en cualquier área, no importa, manifestada en el área de lo corporal, en el área de lo mental, de lo psicológico o en el área de lo relacional, de lo interpersonal, que eso tiene con muchísima frecuencia, con mucha más frecuencia de lo que al menos nos han explicado en la facultad y se sigue explicando por lo que me contaba mi hijo, que puede tener que ver con experiencias traumáticas tempranas, que habitualmente no se exploran. Y eso es lo que voy a proponeros también aquí a lo largo de estas 2 mañanas. Y finalmente, en lo posible, mejorar la satisfacción profesional al entender lo que está pasando. Algo que me decís y tenéis siempre mucha razón y es el primer argumento que yo no paro de pensar cada vez que estoy preparando estas diapositivas, estoy pensando en vosotras, en vosotros, estoy pensando en lo que voy a hacer aquí esta mañana ¿y todo esto cómo se hace con 5 minutos que tengo para atención al paciente en atención primaria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues se hace mal, se hace con dificultad. ¿Cómo se interviene? Con mucha dificultad, me consta. Eso ya lo sé y
Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Pero en todo caso, mirad, uno de los objetivos que yo me he marcado y ojalá os ayude es que a lo mejor no puedo intervenir, a lo mejor no puedo hacer demasiadas cosas para mejorar la vida de este paciente dentro de su sistema familiar. A lo mejor no puedo hacer demasiadas cosas, pero mira, por lo menos que yo me sienta mejor entendiendo lo que está ocurriendo, entiendo lo que está pasando. Si entiendo lo que está pasando, además de lo que le está pasando al paciente, y se lo puedo transmitir y le puedo dar información con respecto a esa comprensión mía, eso siempre es terapéutico. Que yo pueda facilitar, y eso también está bien demostrado, que pueda facilitar el que el paciente pueda hacer referencia a su historia, a su biografía, que pueda asociar el síntoma actual, fibromialgia, el cuadro clínico actual, fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Que eso pueda relacionarlo con una experiencia de abuso sexual en la infancia, eso es muy doloroso para el paciente, sin ninguna duda, pero muy relajante, muy relajante, muy terapéutico. Muy terapéutico, tremendamente terapéutico, y a veces en algunos de los ámbitos de la práctica médica es lo único que podemos hacer, pero eso es tremendamente terapéutico, ¿no? El poder, y me parece también, por lo que he podido escuchar a su vez, lo que yo viví en su momento, lo que he podido escuchar de muchos médicos, algunos de los cuales me habéis escuchado hablar de esto y estáis aquí años más tarde, ¿no? El mejorar la satisfacción de nuestra profesión entendiendo lo que está ocurriendo, entendiendo lo que le esté pasando al paciente. Esto lo conocéis todos a Julio Zarco, y esto lo encontré, pues es de junio del 21, de hace poco tiempo, ¿no? 2 años justo, y yo no sabía este dato, lo publicaba un medio de comunicación de masas, yo no sabía el dato, pero Julio comentaba exactamente lo que me parece que es cierto, y así estamos. Producimos profesionales de la salud muy mal cualificados desde el punto de vista humano. Sí, yo creo que sí, me parece que esa es una crítica que tenemos que hacer todos, y que me consta que el Colegio de Médicos está preocupado por eso también, ¿no? Solo el 4% de los contenidos curriculares en medicina se dedica a humanidades. Es curioso, cuando la medicina, lo que yo entendí siempre cuando era estudiante era ser médico, y ser médico era algo que servía para ayudar a seres humanos, a personas enteras, pues solo el 4% de los contenidos curriculares actuales en la formación médica española se dedican al ser humano, a humanidades. Esto a vosotros no os afecta, porque el hecho de que estéis aquí 2 mañanas seguidas es un sesgo. Claro, vosotros sois de los pocos médicos que todavía pensáis que probablemente esto es una carencia, ¿no? Hay una enorme cantidad de colegas que no les parece que sea una carencia y no lo viven como una carencia. Los profesionales, muchos profesionales no lo viven como una carencia, lo que en mi práctica profesional, a su vez, y después de haber tenido la fortuna de haber podido escuchar a miles de alumnos en nuestros programas de formación, los pacientes sí que lo viven como carencia. Los pacientes sí. Los pacientes lo viven como carencia y valoran mucho al médico. Y es alguna expresión que todos habéis escuchado, ¿no? Este médico es muy humano. Y lo plantean como un criterio de valor. Es muy humano, claro. A mí eso me sorprende, ¿no? Porque ¿cómo puede ser de otra manera, ¿no? ¿Cómo podría ser de otra manera, ¿no? Claro, ¿esto qué ocurre? Esto tiene que ver mucho con un problema de pura ecología, ¿no? El Consejo Oficial, el Consejo General de la Medicina de España está trabajando también, y nosotros estamos ahí en ese proyecto, ¿no? Para controlar esto que se llama las pseudoterapias. A mí esto de las pseudoterapias me produce bastante malestar, que claro que sí. Ahora bien, pues no dejo de entender que hacen ahí, es pura ecología. Esto son personas que están ocupándose de espacio que nosotros estamos dejando. Y ya está. ¿Por qué? Porque la necesidad de encontrarnos con médicos humanos es una necesidad humana, otra vez, y no todos los médicos y la medicina, más que los médicos, la medicina no siempre da satisfacción a estas necesidades. Entonces aparecen los curanderos. Aquel es un curandero que me parece fantástico, esto está pegado en una farola de Madrid, ¿no? Pues claro, es un propio que cura, mirad lo que cura, ¿no? Cervicales y almoranas, y cura, al final, mirad la parte final de la imagen, ¿no? Lo único que se atreve a decir es que cura todo menos el cáncer, pero que todo lo demás lo cura.
¿Va a curarlo? Pues seguramente no, claro que no, seguro que no lo cura, pero también estoy seguro de que como tantos otros que conocéis, que trabajan en esto de la pseudoterapia, pues obtienen, aunque solamente fuera el resultado placebo, porque el resultado placebo, el efecto placebo es un efecto absolutamente médico que mucha de la medicina académica ha prescindido. Lo cual también me llama mucho la atención. Una de las cosas que voy a proponeros aquí a lo largo de estos 2 días es que aprovechemos el efecto placebo de la relación médica, ¿no? Un efecto que se ha perdido en muchos ámbitos y entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizarlo otros. Claro, nos enfada mucho que se haga así, nos enfada, estoy de acuerdo, nos enfada y a mí también, pero enfadarme solo y solo perseguirlo, yo creo que no nos aporta. Entonces, si nosotros lo hiciéramos mejor, probablemente esto es pura ley de mercado y pura ecología. Si nosotros nos hiciéramos cargo de estos contenidos humanos, estos otros, iba a decir profesionales, estas otras personas no tendrían espacio. Que nosotros estamos facilitando. Estamos hablando de psicosomática. Habéis venido a una mañana para hablar de psicosomática y de lo que aporta la psicosomática en un curso monográfico que ofrece la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Esto nosotros fundamos esta sociedad. Entonces tenía otro nombre, pero bueno, eso ha ido cambiando, pero somos los mismos. Creamos esta sociedad científica hace 45 años y uno de los debates en la creación de la sociedad fue precisamente utilizar la palabra psicosomática, porque no nos gusta absolutamente nada la palabra psicosomática, porque la palabra psicosomática, como término y como concepto, supone una división entre lo psíquico y lo somático, una división que sabemos que es absolutamente artificial. Lo que ocurre es que en aquel momento no se nos ocurrió ninguna otra forma de llamarlo para que tuviera un cierto valor heurístico y que pudiera entenderse por la población profesional, médicos, psicólogos, pudiera entenderse de lo que estamos hablando, pero el término psicosomático es un término muy engañoso y es un término muy tramposo, y en los próximos minutos voy a intentar también hacer algunos ajustes sobre el término para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y el término psicosomático procede de un claro error mecanicista que en el siglo XVII pudo tener sentido, lógicamente, que en el siglo XXI nos parece que no tiene ningún sentido, a pesar de que se sigue manteniendo. Claro, es una cosa muy curiosa. Todos hablamos del error de Descartes. El error de Descartes lo he copiado de Antonio Damasio, ¿no? Un libro de... Todos hablamos del error de Descartes. Seguimos, todos los que estamos aquí y quienes no estamos aquí, seguimos diciendo que esto era una barbaridad, el mecanicismo, esta dualidad, que esto no se puede seguir manteniendo, y sin embargo en la práctica lo mantenemos. En la práctica se mantiene de una forma institucionalmente organizada. La medicina se estudia en un edificio, la psicología se estudia en otro edificio, las especialidades médicas se ven en un hospital, la salud mental se ve en otro edificio. En la práctica está absolutamente separado. Seguimos, ¿os habéis dado cuenta de esto? Seguimos, nosotros mismos, nosotros. Y por supuesto las instituciones que se ocupan de la formación siguen manteniendo el dualismo cartesiano cada vez, además, de una forma, yo creo, más rígida, ¿no? Esta división, quiero que veamos, es solo administrativa. Todas las enfermedades son psicosomáticas, todas. ¿Por qué? Esto también os lo digo con ánimo de provocar, no os asustéis, ya lo matizaremos. ¿Por qué todas las enfermedades son psicosomáticas? Porque la salud es psicosomática otra vez, claro, lógicamente, porque el ser humano es psicosomático, porque no se puede separar otra vez, no se puede separar de ninguna manera. No todo lo que afecta al aparato psíquico, a los fenómenos mentales, todo eso afecta también a lo corporal, pero todo lo que afecta a lo corporal afecta al estado de ánimo, afecta al aparato psíquico. No se puede separar, se realimentan. Además, y esto lo vemos cuando lo miramos, con esta mirada que os proponía al principio, que voy a sugerir, ¿no?, que pensemos en cambiar, nos damos cuenta que esta división es exclusivamente administrativa, basada en una polaridad que personalmente creo que es una polaridad infantil, pero que sigue manteniéndose también así. Yo lo viví en su momento, intentamos, entre estos médicos y psicólogos que fundamos la SEMPIP, intentamos combatir esta polaridad, pero no sé si lo hemos conseguido. Con vosotros sí, pero por eso estáis aquí. Sois una muestra muy poco representativa, sois una muestra muy sesgada. Claro, estáis aquí porque pensáis que esto de la psicosomática es algo que puede ser interesante. Esta dualidad sigue vigente, basada en esta polaridad infantil, que crea un debate siempre incompleto y, a mi juicio, siempre estéril, y que lo puedo entender desde esta necesidad de simplificar lo psicológico y lo biológico. Algo que voy a insistir otra vez,
Todas las enfermedades son psicosomáticas. Los enfermos son las personas, los seres humanos somos psicosomáticos. No hay nada absolutamente y exclusivamente biológico, no hay nada absoluta y exclusivamente psicológico. Nada. Eso es solamente una forma de hablar. Pero nada puede separarse. Cuando miramos el DSM-5, por ejemplo, ¿no?, que es este manual de diagnóstico y estadística de las enfermedades mentales, de los trastornos mentales, y lo miramos despacio, todos los trastornos mentales tienen alguna forma de repercusión corporal. Pero cuando miramos cualquier paciente con cualquier consulta, desde la cirugía, medicina interna, cualquier otra especialidad médico-quirúrgica, todos los pacientes que consultan por alguna enfermedad con una base, o al menos con una anatomía patológica clara, biológica, todos, absolutamente todos, tienen también algo en lo psicológico. No hay nada, no se puede polarizar, no hay nada que sea exclusivamente de los nervios, pero no hay nada que no sea también de los nervios. No hay ninguna posibilidad de hacer esa separación. Y todo eso además dentro de una espiral que se realimenta. Si nosotros, cualquiera de nosotros comienza un día a percibir un dolor, no importa el dolor y no importa dónde sea ese dolor, si ese dolor además no se controla de alguna forma, ese dolor modifica nuestro estado de ánimo, nos vamos preocupando, nos vamos angustiando. Pensad en eso, la angustia tiene mucho que ver con un mecanismo, claro, primero de estrés agudo, luego de estrés crónico, y ya sabéis lo que hace el estrés con las funciones corporales, ¿no? Las disfunciones corporales, cualquier disfunción corporal, produce manifestaciones psíquicas, pero esas mismas manifestaciones psíquicas realimentan la propia disfunción corporal. El síntoma en el que todo esto se ve más claramente es el dolor, por ejemplo, pero todo ello dentro de las tensiones familiares. Tensiones familiares que en ocasiones, esas tensiones familiares son las que, mediante otra vez mecanismos de estrés crónico, que hoy están, como sabéis, están muy bien relacionadas con la secreción continuada de cortisol y las alteraciones del eje de actividad del cortisol, de las citoquinas, de los procesos inflamatorios, claro, afectan también a lo corporal. Y las tensiones familiares, a su vez, dentro del marco de la cultura. Las familias somos el brazo armado de la cultura. Las familias hacemos lo que la cultura nos dice que tenemos que hacer. Y todo, quienes tenéis más años, más experiencia, lo recordáis. Cuando yo empecé a estudiar medicina, en el hospital clínico había enfermedades que prácticamente no existían. La fibromialgia era una de ellas. Prácticamente, ni siquiera se llamaba fibromialgia cuando yo estudié, era fibrositis, y era algo que no caía nunca en los exámenes. La anorexia nerviosa era absolutamente excepcional. Esto es, cada cultura tiene el TDAH. El TDAH es algo absolutamente cultural, algo que ha aparecido en los últimos años, ¿no? La cultura genera estas tensiones familiares, y estas tensiones familiares, vía, otra vez, estrés, pura fisiología, puede asociarse con estas manifestaciones psicológicas, estas disfunciones corporales. Lo que quiero deciros es que todo esto se realimenta mediante mecanismos de feedback positivo. Esto es, cada día un poquito peor. El feedback positivo, esto no se adapta, ¿no? Cada día es un poco peor si nosotros no lo podemos atajar, ¿no? Me gustó mucho esta expresión de uno de mis profesores. Yo le conocí hace muchos años, Luis Cencillo, sí que era psicólogo, antropólogo, fue catedrático en Madrid, en la Complutense de Madrid, de psicología, luego en Salamanca. Un tipo muy particular, y coincidí con él en una mesa redonda en la que dejó esta frase que me encantó y que siempre que tengo oportunidad la comento. La medicina solo puede ser psicosomática, porque en aquella mesa redonda uno de los asistentes le preguntaba, pero don Luis, entonces háganos usted una lista, ¿cuáles son las enfermedades psicosomáticas? Porque en aquella época, todavía en los años 80, 90, y cuando yo empecé a estudiar psicosomática, la psicosomática era una especialidad, y esto suena a muchos de vosotros. La psicosomática era como una especialidad que trataba unas cuantas enfermedades, y de hecho uno de los grandes popes de la psicosomática, Alexander,
Frank Alexander, el que yo aprendí mucho también, pues daba una lista. Había 7, lo que llamaban las 7 vacas sagradas de la psicosomática, ¿no? Pues la tireotoxicosis, la hipertensión arterial, la diabetes, la dermatitis, la úlcera de estómago. No me acuerdo, porque esto ya no tiene ningún interés, claro, pero hace 40 años, cuando yo empezaba, me la sabía de memoria y, claro, era la psicosomática como una especialidad. Hoy de ninguna manera se puede plantear la psicosomática como una especialidad y no lo vamos a hacer aquí, claro. Y me gustaba mucho aquello que dijo Luis, ¿no? La medicina solo puede ser psicosomática, cuando deja de serlo se convierte en veterinaria. Bueno, pues me parece bien como reflexión provocadora, porque Luis era un tipo también muy, muy provocador, ¿no? Y entonces lo dijo así en un auditorio y se terminó el debate. Es verdad, una vez que dijo esto se terminó, ya nadie le preguntó cuáles eran las enfermedades psicosomáticas y si no sé qué, la colitis ulcerosa era psicosomática o si... Claro, lo que pasa es que lo que podemos hacer desde entonces es una diferencia muy clara entre lo que llamamos la actitud psicosomática y un concepto que se lo escuché por primera vez a un psicoterapeuta alemán, Schwartz, que es el de psicogénesis. La diferencia entre la actitud psicosomática. La psicosomática como actitud. La psicosomática como actitud pues la definió bien este colega Pedro Laín, que fue profesor mío de Historia de la Medicina. Pedro Laín, entre algo, definía la psicosomática no como una especialidad, la psicosomática como una orientación, como una actitud, como una manera de hacer medicina, como una forma de estar en la consulta y como una manera de estar en la consulta que va desde atención primaria a cirugía. Exactamente igual, porque en lo que él planteaba es que esta actitud se caracteriza por incluir en cada acto médico la consideración de emociones inconscientes. Sí, de esto vamos a hablar esta mañana, de emociones. Sí, y como la psicoterapia tal y como la entendemos hoy, desde luego la psicoterapia de las somatizaciones tiene que ser obligatoriamente una psicoterapia emocional, una psicoterapia emocionante, porque las somatizaciones son todas una manera de no poder regular las emociones. Es decir, ya está, no puedo regular las emociones, no he podido, no he aprendido a regular las emociones, no he tenido esa capacidad y es una capacidad histórica aprendida en los primeros años de la vida y entonces ahora aparece la fibromialgia como una manera metafórica de expresar el dolor de toda una vida, además, ¿no? Por ejemplo, así que lo que tenemos que hacer con estas personas con fibromialgia, vuelvo a utilizar la fibro como una metáfora general, podríamos poner muchísimas otras enfermedades, ¿no? Pero la fibromialgia, además de un correlato biológico, físico, claro, corporal, que no voy a discutir de ninguna manera, va a tener que ver siempre con emociones mal gestionadas. Emociones mal gestionadas, mal organizadas. Luego haremos referencia hoy o mañana a un estudio clínico en el que hemos hecho nosotros, en los últimos 5 años, concretamente en relación con la fibromialgia, ¿no? Que contribuye, en todo caso, decía Pedro, a que cada paciente configure una persona enferma en una situación siempre diferente y lo es siempre. No hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Una persona enferma en una situación siempre diferente. La OMS abunda en esta misma propuesta, ¿no? La enfermedad física, sí, claro, esto lo aceptamos todos, no solo afecta a órganos que funcionan de modo incorrecto, sino también al comportamiento de las personas que lo padecen. Claro, por eso es, otra vez, la actitud psicosomática, que siempre pensemos, no importa el origen de la enfermedad. Yo voy a intentar convenceros o voy a proponeros, y os convenceréis o no, lógicamente, pero voy a proponeros a lo largo de estas horas próximas, voy a haceros la propuesta de que una parte importante de las enfermedades que son habitualmente consideradas enfermedades biológicas, enfermedades corporales, de base corporal, de base física, muchas de ellas tienen su origen en una experiencia traumática antigua mediada por mecanismos de estrés crónico, que está hoy bastante bien desarrollado, ¿no? Pero, en cualquier caso, estamos hablando de la actitud psicosomática y hasta este momento no importa el origen de la enfermedad. Lo que parece importante es que padezcamos cualquier tipo de enfermedad afecta al comportamiento de las personas. Y que eso es, otra vez, decíamos antes, muy importante a la hora de entender la adherencia de esta persona y eso lo veis cada día.
Lo veis cada día en la consulta, ¿no? La adherencia del paciente al tratamiento, la adherencia del paciente a la relación terapéutica. Otra vez, claro, algo que aprendimos de la psicoterapia existencialista, es una frase de Irving Yalom, ¿no? Que dice, lo que cura es el vínculo. Esto en psicoterapia es absolutamente fundamental. Lo que cura es el vínculo, el concepto de alianza terapéutica. En la carrera de medicina a mí me explicaron, en cada asignatura me decían que era muy importante la relación médico-enfermo, que era muy importante el rapport. Y esto de la relación médico-enfermo me lo dijeron en todas las asignaturas, da igual, el primer día de clase daba igual que fuera patología médica, quirúrgica, gine, otorrino, daba igual. Lo importante es la relación médico-enfermo, pero es verdad que en 6 años de carrera nunca me dijeron cómo se organizaba una relación médico-enfermo. Nunca, jamás. Me explicaron la técnica de la creación de una alianza terapéutica y eso tiene técnica, eso no se establece. Crear un vínculo no es lo mismo que crear un vínculo terapéutico, no es exactamente lo mismo, como sabéis muy bien, ¿no? Pues es muy importante que pensemos en esto y que miremos esto y que le demos alguna vuelta a esto para que nuestro paciente de cualquier especialidad se adhiera al tratamiento y se adhiera incluso a la relación terapéutica con expectativas, por ejemplo, con expectativas positivas, aprovechándonos otra vez el efecto placebo de la relación. Porque el efecto placebo es innegable, absolutamente innegable, y utilizamos placebo todos los días. No sé qué porcentaje es, no me acuerdo, esto lo he leído y vosotros también, pero no sé si es el 10 o el 30, un porcentaje significativo de los medicamentos que se venden en la farmacia española no valen para nada. Estamos de acuerdo en eso es un dato, no me lo he inventado yo, está ahí, eso es un dato, no valen absolutamente para nada. Medicamentos que se venden en la farmacia, que recetamos todos los días, no tienen ninguna función terapéutica. ¿Por qué se siguen utilizando en todo caso? Seguramente por el efecto placebo. Está bien, claro. Y ese efecto placebo de la relación tiene mucho que ver con la alianza terapéutica y con la evolución del paciente, ¿no? Con la evolución del tratamiento, ¿no? Así que la actitud psicosomática siempre, no importa el origen de la enfermedad, no importa. Os pongo un ejemplo aquí. Imaginaos una enfermedad que he llamado primariamente corporal. Imaginaos, vais caminando ahora, ojalá que no, pero al salir de aquí, de Santa Isabel, vamos caminando bueno, pues un conductor tiene un despiste y el conductor se mete en la acera y nos atropella. Ya está, ahí no hay nada neurótico, no hay ningún equivalente suicida, no hay nada mío que me predisponga a eso. Simplemente yo voy caminando por donde tengo que caminar, ¿de acuerdo? Y un conductor despistado me pasa por encima, me atropella y me fractura 27 huesos. ¿De acuerdo? Es una lesión traumática, una experiencia traumática, traumática en todos los sentidos, ¿no? Y es una enfermedad primariamente corporal, ¿se entiende? Ahí no hay nada previo, no hay nada de los nervios que me predisponga a padecer eso, como puede ocurrir en el síndrome del intestino irritable, otra vez en la fibromialgia o en algunas dermatitis o en muchos otros cuadros. No. Así que yo me encuentro de repente en una ambulancia y en un hospital bien tratado, en el servicio de traumatología, de cirugía ortopédica, en una cama lleno de colgado, lleno de escayolas, de cables colgado. Bueno, ya sabéis lo que hacen nuestros colegas, estupendamente bien hecho, ¿no? Para empezar, ¿tengo fracturas óseas? Por supuesto que tengo fracturas óseas, claro, y mucha limitación de capacidades. Y además en ese mismo momento he tenido que hacer una fractura biográfica. Ya sé, en ese momento puedo incluso saber que no me voy a morir, pero lo que sé es que todo lo que tenía previsto, el crucero que tenía para la semana próxima, la boda de mi hija, no sé, ya sé que no lo voy a hacer. Si soy además un médico autónomo, como es mi caso, pues ya sé que voy a estar sin trabajar durante bastantes meses. Sé que me va a doler mucho. Me está doliendo, ¿no? Hay una lesión, hay una fractura ósea, pero simultáneamente este atropello, este politraumatismo, me produce una fractura biográfica. ¿Qué es lo que estoy comentando? No solamente la fractura ósea. ¿Qué es lo que os propongo? Que además de tratar la fractura ósea, y eso no tengo nada que decir, como lo hacen en urgencias y en los departamentos de cirugía ortopédica, lo hacen fantásticamente bien, ¿no? Pero lo que propone la medicina psicosomática es que miremos la fractura biográfica, que ocurre en todos los casos. No sé si habéis tenido alguna experiencia vosotros de enfermedad quirúrgica de esta naturaleza, puramente accidental, ¿no? La fractura biográfica, esa fractura biográfica que produce grandes cantidades de miedo,
de angustia. La angustia es miedo. Angustia es un término que nos hemos inventado los clínicos para superponerlo a una emoción, que es precisamente el miedo, que es... Aquí podemos empezar con algún aspecto de la intervención. Pues en lugar de hablar de angustia, vamos a empezar a hablar de miedo con este paciente y permitirle y explorar nosotros y permitirle hablar del miedo que tiene, porque tiene un miedo que es, por cierto, absolutamente legítimo, ¿no? Y que con demasiada frecuencia el propio sistema sanitario le obliga a negar. Una frase que yo he dicho, yo me encontré cuando era jovencito en el hospital, pues diciendo, y con muy buena voluntad, igual que se sigue diciendo, no te preocupes. Esa expresión que decimos a los médicos con mucha frecuencia después de un diagnóstico de cáncer o una persona que tiene 27 huesos, he dicho 27, imaginad que sean menos, no importa, pero que está... No te preocupes, no te preocupes. Vamos a ver. ¿Qué le estamos obligando entonces a esta persona, ¿no? Claro, le estamos el mandato como figuras de autoridad a que no se preocupe y claro, él lo que piensa y bueno, ¿y cómo se hace eso? Me encantaría no preocuparme, pero ahora, ¿cómo se hace? Así que tengo que decir, vale, muy bien, doctor, no, bien, no me preocupo. Absolutamente imposible. Así que se pone en marcha toda una reacción de miedo emocional absolutamente incontrolable que además no puedo expresar, que tengo que negar. Porque me están diciendo que no me preocupe. ¿No? La propuesta no sería que no te preocupes, la propuesta que vamos a sugeriros es que entiendo que estés preocupado, tienes miedo, ¿verdad? Entiendo que estés preocupado, bueno, vamos a ocuparnos juntos de tu miedo. Entiendo tu miedo, pero por favor legitimad el miedo. Vamos a legitimar el miedo, porque decirle no tengas miedo, decirle a una persona no tengas miedo es exactamente igual que decirle no filtres, paraliza la nefrona, no filtres por el riñón, no tengas diástoles o no respires. No, el miedo es una emoción procedente del cerebro límbico que no se puede controlar. El miedo es una emoción fantástica que nos lleva salvando la vida desde que nos hemos levantado esta mañana y hemos hecho cosas, claro, y por ejemplo, detenernos frente a un semáforo en rojo. O sea, el miedo nos salva la vida, el miedo es una emoción fantástica, ¿no? No le digas a nuestro paciente, no le digamos que no tengas miedo, ¿entendéis? Es lo mismo. No tengas diástoles. El tipo te diría que cómo lo hago eso, ¿no? ¿Cómo hago para no tener miedo? Los toreros, esto me lo explicó un torero hace muchísimos años. La cuestión no es no tener miedo, la cuestión es poder mirar al miedo y poder hacer cosas a pesar del miedo. La propuesta sería ser valiente, pero nunca no tengas miedo o nunca no te preocupes, porque eso crea mucha más preocupación y sobre todo obliga a hacer algo muy importante desde el punto de vista de lo psico-neuroendocrino inmunitario, que es negar una reacción. Y poner entonces en marcha un mecanismo otra vez de estrés añadido para negar una reacción que es absolutamente normal. Bueno, el tener a esta persona con este miedo, haciendo además un duelo, el duelo que tiene que hacer porque ya no puede pasar consulta mañana, porque no puede ir a la boda de su hija, porque no puede irse al crucero que va a tener varios meses de estar en el hospital, ¿no? Está haciendo duelos muy importantes, así que está angustiado, tiene miedo, está triste, está rabioso. Claro, está rabioso porque además se acaba de enterar de que el conductor que le ha atropellado ha dado positivo en el control de alcoholemia. Está rabioso, todas las emociones las tiene encima de la mesa, todas las emociones las tiene en su cerebro límbico, pero ninguna encima de la mesa. Esta es la actitud psicosomática, que podamos ver, se entiende, que además de el tratamiento de cirugía ortopédica, que no tengo nada que decir sobre eso porque no sé nada y sé que se hace bien, que además podamos, y es relativamente sencillo, ¿no? Que podemos entender que esta persona tiene angustia, tiene miedo, está haciendo duelos. Esto tiene que ver, es la base de lo que en el Hospital de la Princesa hace 40 y tantos años, un programa pequeño, también informal, porque en aquella época era todo muy informal, no era más de buena voluntad que de nada institucionalizado. Era lo que se llamaba psicoprofilaxis quirúrgica. Poder hablar de esto, poder plantear esto, poder legitimar los miedos, poder ventilar las emociones. En el Hospital de Gante, en el que yo estuve trabajando durante unos años antes de volver a Madrid, se hizo un estudio que demostraba cómo un trabajo muy simple de esto que se llama psicoprofilaxis quirúrgica disminuía el riesgo de infección postquirúrgico y el riesgo de tromboembolismo.
Esto es algo que además, ¿cómo se explica otra vez? Pues muy fácilmente, por la activación del sistema psico-neuroendocrino inmunitario. Es muy fácil, esto lo hemos estudiado todos en fisiología, en la facultad. A veces se nos olvida, pero lo hemos utilizado. Así que, bueno, si me hago cargo de esto, ¿qué va a ocurrir? Que también está muy bien demostrado, pues que la calcitonina, la paratormona van a ser más eficaces a la hora de desarrollar su el metabolismo, de trabajar en el metabolismo del calcio y del fósforo en la posición del hueso nuevo y de la mejoría de la fractura. O sea que el trabajo con las emociones mejora la reparación ósea, o sea, concretamente, ¿no? Algo muy biológico, ¿no? Pues mejora, y eso parece bastante claro. Así que la actitud psicosomática, siempre actitud psicosomática, ¿no? Este es un chiste de Forges genial, claro, como todo, ¿no? Me parece, ¿no? Como casi todo lo que hacía Forges, ¿no? Bueno, esa es la actitud psicosomática, por eso os decía, la medicina siempre es psicosomática. La medicina solo puede ser psicosomática y todas las enfermedades son psicosomáticas y todas van a mejorar si hacemos esta visión psicosomática. Que otra vez, cuidado, la medicina psicosomática no es una medicina alternativa, os habéis dado cuenta ya, ¿verdad? No hay que insistir en eso. No es una medicina alternativa, para nada. Yo soy médico, estoy encantado de serlo y me siento muy médico. ¿No? Nada alternativo. ¿No? Lo que me parece es que lo que la visión psicosomática, la psicosomática puede aportar es algo que le falta, nos parece, ¿no? Que le falta a la medicina académica, nada más, pero no pretende sustituirlo de ninguna manera, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero luego por otro lado existe también este concepto de psicogénesis, y esto también lo sabemos todos, y todos sabemos que hay enfermedades de los nervios, sí, que no solo se manifiestan en el área de lo mental, por supuesto, y eso se ven en otro edificio aparte, claro, que son los centros de salud mental. No, todos sabemos que en la práctica clínica, en atención primaria, sobre todo, veis porcentajes altísimos de presentaciones corporales que decís, esto es de los nervios, esto lo veis todos, ¿no? Sí, me lo habéis comentado en muchas ocasiones, y si estáis aquí en estas sesiones porque ya tenéis información sobre eso, ¿no? En atención primaria y en medicina interna, vamos, absolutamente en cualquier especialidad. Existe entonces lo que llamamos trastornos psicógenos. Existen, nos parece que existen y que vamos a ocuparnos de eso a lo largo también de estas sesiones, ¿no? Lo que nosotros llamamos trastornos psicógenos, enfermedades psicógenas, síntomas psicógenos, que es, por cierto, tengo que hacer el matiz, es lo que habitualmente se llaman enfermedades psicosomáticas. Quería hacer este matiz. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Psicosomáticas son todas, pero unas más psicógenas que otras. Que te atropelle un coche no es psicógeno. ¿Está claro eso? Que te atropelle un coche, el abordaje de las lesiones propias de ese atropello es psicosomático. Solo puede ser psicosomático. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Pero luego hay enfermedades psicógenas. Nosotros llamamos psicógenas, enfermedades psicógenas, que son lo que, insisto, vulgarmente y entre nosotros todavía, lo que clásicamente se llaman enfermedades psicosomáticas. Entonces, esta dermatitis es psicosomática, esta duodenitis es psicosomática, sí, claro que es psicosomática, pero además tiene un componente etiopatogénico que tiene que ver con alguna situación de conflicto psíquico que, modificando la función cerebral y modificando otra vez y activando el sistema psiconeuroendocrino inmunitario, facilita que aparezcan estas lesiones. O sea, aparecen lesiones, además, lesiones corporales que decimos, cómo se ve, es apasionante y nosotros llevamos muchos años estudiando, claro, el cómo se produce el paso de la emoción a la lesión. Cuando nosotros empezábamos hace 40 y tantos años a pensar en cómo es este paso de la emoción a la lesión, había mucho de trabajo intuitivo ahí, nos lo podíamos imaginar, pero ¿qué ha cambiado en estos 45 años de mi propia experiencia? ¿Qué ha cambiado? Que ahora ya sabemos cómo se produce. O sea, este paso ahora de la emoción a la lesión, esto ahora se sabe. Sabemos neurobiológicamente, ¿no? Sabemos por mecanismos de neuroimagen, por mecanismos muy finos, ¿no? A la hora de evaluar funciones psiconeuroendocrino-inmunitarias, cómo pasamos de la emoción
a la lesión, ¿no? Bueno, pues hay muchas enfermedades así. Ya no son las 7 que decía Alexander, aquellas 7. No. Lo que vemos ahora es que pues todas las somatizaciones, y las somatizaciones pueden suponer el 50% de atención primaria y pueden suponer pues el 50% en dermatología, puede suponer el 30 y tantos % en reumatología. Es decir, hay especialidades. Todos esos son datos que se han ido publicando en diferentes estudios epidemiológicos, pero quienes estáis aquí en atención primaria, en derma, en reuma, en gine, pues tenéis los datos concretos, ¿no? Los porcentajes son abrumadores. De hecho, sabéis muy bien, en dermatología, que hablaremos mañana sobre ello, pues en dermatología existe una especie de subespecialidad de la dermatología que se llama psicodermatología. Sí, claro, porque es algo tan frecuente, ¿no? La relación entre el conflicto psíquico y la manifestación cutánea. Bueno, pues esto, ¿qué es lo que le ha pasado a esta persona? Que es en lo que yo quiero insistir estos días, porque me parece que es lo que puede ser más interesante y quizás lo que os ha traído hasta aquí. Una experiencia traumática. Empezamos a incluir un elemento fundamental para el desarrollo de todo lo que quiero contaros. Esta enfermedad actual, vuelvo otra vez a hablar de fibro, que es una de las que tenemos mucha experiencia por este ensayo clínico que os contaré mañana.